Buenas tardes, les habla Jorge Olivera, periodista, escritor desde La Habana, Cuba. Hoy es día 7 de julio de 2016 y hoy queremos dar la apertura de una serie de video debates de temas socioculturales, económicos y otros temas interesantes en torno a la realidad cubana. En esta oportunidad tenemos dos invitados de lujo. A mi izquierda tengo a Johanna Columbier del movimiento Somos Más. Ella dirige una academia, ya más adelante ya le explicará en torno un poco qué es lo que está haciendo esta agrupación muy importante dentro del espectro político opositor cubano. Al otro lado mío está un conocido político, creo que no necesita presentaciones, pero yo quiero presentarlo no obstante, a Manuel Cuesta Morúa, un veterano político. Comenzó en la oposición ya en el año 1991, está implicado en varios proyectos, entre ellos el movimiento Arco Progresista, el otro 18, y también la mesa es uno de los participantes más activos de la Mesa de Unidad y Acción Democráticas. Sin más, yo quisiera primero darle la palabra a Johanna. Quisiéramos saber, Johanna, que hablaras un poco qué Somos Más, qué están haciendo en estos momentos, qué proyecciones tienen. Sí, Jorge, muchas gracias por la oportunidad que nos das de compartir en esta tarde y creo que es muy bueno que podamos un poco conocernos. Somos Más un movimiento político que surge hace 3 años con la intención de proponer o de hacer una propuesta de cambio hacia un país próspero, un país donde los cubanos podamos desde nuestra realidad ir cambiándola. Somos Más está integrado fundamentalmente por jóvenes, lo cual no quiere decir que seamos todos jóvenes, sino que algunos menos jóvenes también lo integramos, un movimiento que incluye a todos aquellos que realmente deseen cambiar Cuba. Desde nuestra perspectiva, uno de los puntos fundamentales que mantiene vivo Somos Más y que tiene como prioridad fundamental es la preparación. Creemos que ha faltado incidir en la preparación política, sobre todo de las nuevas generaciones, no desde lo que se le ha enseñado en el adoctrinamiento político escolar, sino desde un amplio espectro donde realmente los jóvenes y toda la ciudadanía puedan pensar con un pensamiento propio que les ayude a cambiar la realidad de nuestro país. Somos Más como movimiento político, pues una de las cosas fundamentales que está haciendo en este momento es la Academia de 10, de la cual ya decías que estamos dirigiendo, y tiene como objetivo fundamental sentar las bases para el futuro de Cuba, pero con una preparación que integre todos los elementos políticos, económicos, sociales, que son necesarios para que un joven político pueda cambiar esta sociedad. Y una preguntita, ¿de qué tendencia ideológica ustedes profesan? ¿Son socialdemócratas? ¿Están en el centro, en la centro derecha? Bueno, realmente estamos en el centro. Ok. Bueno, yo quisiera que Manuel Cuesta, aunque se conoce mucho, decía anteriormente, el trabajo de él, yo quisiera también que dé una perspectiva de todo lo que ha hecho, pero fundamentalmente lo que está haciendo en estos momentos, que son muchas cosas. Y bueno, le doy la palabra a Manuel Cuesta Morúa. Bueno, es importante que ella haya dicho que está en el centro para poder establecer un matiz, porque Arco Progresista está en el centro izquierda. Y eso abre mucha sintonía con lo que viene haciendo Somos Más, que es una de las agrupaciones de los últimos tiempos que yo más respeto, más respetable, con su integridad. Bueno, Arco Progresista, saben, surgió en el 2002 como fruto de otras corrientes que habían nacido en el año justamente de 1991, agrupando a gente más joven en aquel tiempo, como era yo. Tenía 26 años cuando me inicié en esto, y gente más vieja, gente que provenía de una tendencia más o menos socialista, más o menos socialdemócrata, a la antigua usanza. Decidimos activar esa propuesta. Luego en el 2002 se convirtió en Arco Progresista porque unimos a varias agrupaciones en la isla y en el exterior que profesamos la misma idea, pero decidimos trabajar básicamente no solo en el fortalecimiento interno, que a decir verdad y siendo honesto le hemos dedicado menos tiempo, como en la articulación con otras agrupaciones.
Y actualmente estamos enfrascados en eso, ¿no? En trabajar en lo que se conoce como Mesa de Unidad de Acción Democrática, que es una propuesta de concertación política naciente, que cubre todo el arcoíris y todos los tipos de estrategias posibles, todo tipo de organización, y al mismo tiempo estamos trabajando en una plataforma ciudadana que se llama Auto 18, que pretende abrir un hueco en el juego electoral para la expresión plural de la ciudadanía. Y estamos trabajando, justamente también Somos Más y otras tantas agrupaciones, pues impulsan ambas propuestas de naturaleza política. Bueno, muy bien. Bueno, para entrar en contexto, ya esto queremos entrar en materia, y yo creo que hay un asunto medular dentro de la realidad cubana, y yo creo que empieza a partir de este movimiento geopolítico del gobierno de Estados Unidos, la administración Obama, respecto al gobierno cubano. Y es el 17 de diciembre del 2014, donde se da la publicidad, el comienzo de un proceso que es arduo en torno a la recomposición de las relaciones bilaterales, entre los dos países. Esto ha sido, digamos, ha originado seguidores y detractores. Yo quisiera conocer la opinión de ustedes en torno a este hecho, precisamente a partir de ahí. Hay personas que dicen, y yo al menos, mi experiencia, no es una expresión, por supuesto, ni por absoluta, ni mucho menos, pero la mayoría de las personas que he contactado, tanto del cubano de a pie como de la oposición pacífica cubana, están en contra de esta proyección, de este nuevo movimiento, de este acercamiento. Y es en torno a, ellos aluden, estas personas que no están muy de acuerdo con esto, es el crecimiento exponencial, yo diría, de la represión. Hay sus matices, hay menos condenas a prisión, pero han aumentado los actos de repudio, los actos vandálicos, y sobre todas las cosas también el gobierno cubano no da señales, ni tan siquiera, no dejando aparte este tema que le decía de la represión en el aspecto económico, o sea, no ha llevado a cabo una apertura del modo, digamos, equilibrado, del modo proporcional de lo que ha hecho Estados Unidos. El gobierno cubano se ha quedado, a mi modesto entender también, un poco atrás en las reformas económicas y parece que está ganando tiempo. Entonces es posible que el gobierno cubano esté apostando a traer a Cuba, a implantar a Cuba algo similar a lo que ha ocurrido en China, es decir, hacer una apertura económica en lo económico y el Partido Comunista quedarse con el control político. ¿Qué piensa, Joana, sobre estas temáticas? Bueno, es importante decir que el movimiento Somos Más, desde el 17 de diciembre, fue uno de los primeros movimientos en pronunciarse acerca de lo favorable que veía las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Nosotros partimos del hecho de que las relaciones de Cuba con cualquier país son positivas. Dígase Estados Unidos, dígase Unión Europea, cualquier país, Cuba debe mantener relaciones que ayuden a armonizar ese futuro que nosotros estamos buscando. Ahora, también estamos claros de que un acercamiento o no con Estados Unidos no es lo que va a traer un cambio en Cuba. El cambio en Cuba depende de nosotros los cubanos. Es decir, apostamos por las buenas relaciones con todos los gobiernos, pero no creemos que el cambio que estamos buscando dependa de esas relaciones, sino depende de la posición que mantengamos nosotros y que mantenga el pueblo cubano de manera general. Ciertamente, a partir de esta apertura, se ha incrementado la represión en Cuba. Se ha incrementado contra los distintos grupos de oposición, pero no creemos que tenga que ver directamente con la apertura de las relaciones. Sencillamente que creemos que toda bestia que está en sus momentos finales pues empieza a dar zarpazos. Y el miedo a lo que está sucediendo con la oposición en Cuba, con el pueblo de Cuba también, que a partir de este cambio en las relaciones de Estados Unidos-Cuba y fundamentalmente a partir de la llegada de Obama a Cuba, ha abierto su visión a muchas cosas, pues el pueblo se está integrando un poco más también, no exclusivamente a la oposición, sino a manifestarse por un poco más de libertad y de apertura, y muchos de los cubanos de pie vieron sencillamente la visita de Obama como algo fundamental, como una esperanza de que no era el gobierno de Estados Unidos ese malo que le habían pintado siempre, sino que era el que hablaba de esperanza, cuando el gobierno cubano hablaba más bien de desesperanza. O sea que nuestro movimiento político
ha sido receptivo a esta apertura y la hemos considerado positiva en la medida que ha sido buena para Cuba en sus relaciones con otros países. Pero no creemos que de esto depende el cambio que tenemos en Cuba. Pero sí también hemos declarado en más de una ocasión el recrudecimiento de todo el control por parte de la policía política en Cuba después de esta apertura, no siendo compatible con un nuevo marco de relaciones que se habían establecido ya con un país al que durante muchos años se le había tildado del mayor enemigo. Okay. Manuel, y lo que yo explicaba también en una parte de mi pregunta, la apertura económica me parece que esto era muy limitada, y también hay algo muy interesante. El 80%, si mal no recuerdo, está controlada la economía cubana por militares. ¿Podría este proceso de acercamiento con el gobierno de Estados Unidos proveer las bases en alguna medida de que precisamente se creara un modelo autoritario, digamos, bajo el control de un solo partido, que no se abriera, esto no coadyuvara, no empujara hacia una apertura en el aspecto político? Sí, mira, esos riesgos siempre existen. En términos económicos, la apertura para el gobierno cubano supone un respiro, ¿no? Supone un poco más de aire. El asunto también es enfoque. Mucha gente piensa que gana el pueblo cubano con cualquier apertura económica si pierde el régimen. Es un escenario de ganadores-perdedores, ¿no? A mí me parece más importante un escenario de ganar-ganar. Y en ese sentido yo veo el enfoque de la apertura económica hacia Cuba por parte de los Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, América Latina, de quien sea, ¿no? Un escenario de ganar-ganar. Y en ese sentido me parece importante visualizar la perspectiva siguiente. En Cuba, tal y como están ocurriendo los acontecimientos, no es posible un modelo chino, no es posible un modelo vietnamita. El tramo que hay entre la apertura económica y la apertura social es mucho más reducido en Cuba de lo que puede ser en Vietnam o lo que puede ser en China. Entre la apertura económica y el poder político en China hay una serie de obstáculos, de murallas chinas, por decirlo de esa manera, que no existen en Cuba. Esa es la razón por la cual el gobierno cubano se muestra temeroso incluso de aplicar un modelo chino cuando tiene todas las perspectivas para hacerlo, o un modelo vietnamita. Pero en esencia, yo creo que el debate económico y el debate político está abierto una vez que se acaban los pretextos para el régimen cubano frente a los Estados Unidos. Es decir, ahora ya no tiene el pretexto de la plaza sitiada. Tiene que enfrentar su propia realidad. Y si el gobierno cubano no abre la economía a la pequeña y a la mediana empresa que responda a la estructura económica de este país, no va a haber posibilidad de solucionar los grandes problemas de Cuba. Y yo creo que ahí es donde la sociedad cubana tiene una oportunidad. Bueno, ahora pasando a otro tema, hace unos días hubo una reunión en Madrid donde se ventiló un problema a expertos en el tema Cuba sobre la posibilidad de que ellos emitían el criterio de la posibilidad, o yo no es una posibilidad, sino la certeza de que la verdadera transición comenzaría después de la desaparición física de Fidel Castro. Esto es un tema recurrente y yo quisiera saber su opinión, hasta qué punto es fundamental en estos tiempos, en esta etapa histórica que estamos viviendo, hasta qué punto es importante la figura de Fidel, y yo incluiría también la de Raúl Castro, que estén o no en el estamento, o sea, liderando el estamento político cubano. ¿Bien, Joan? A mi juicio, la transición en Cuba ya comenzó. No creo que sea el momento para una transición cuando ya desaparezca la figura de Fidel y de Raúl, que a la cual muchas personas ciertamente todavía están apegadas. Pero pienso que la transición en Cuba ya comenzó. Desde hace un tiempo ya una transición verdadera ha estado caminando y se ha estado llevando adelante. ¿Qué puede suceder en ese momento? Creo que no es posible que nosotros podamos percibirlo, pero a mi modo de ver, a mi juicio, ya la transición ha comenzado. No debemos esperar, o no creo que haya que esperar a la desaparición física de ellos, sino que ya está comenzó. No, pero yo te decía, Joana, que decían como la desaparición de ellos dos, de los hermanos Castro, eso ya allanaría el camino totalmente hacia una transición. Se derribarían
los obstáculos, digamos, que quedan. ¿Piensas que sí? Puede ser posible, pero no lo creo totalmente necesario. Creo que puede haber una transición aún estando ellos ahí. ¿Y tú, Cuesta, qué piensas de eso? A ver, una fase del proceso de transición, porque una transición es un proceso mucho más largo, probablemente se dispare una vez que ellos no estén, pero no la transición en sí misma. Probablemente, si uno piensa en elecciones pluralistas, competitivas, con diversos partidos políticos, yo creo que obviamente eso será una vez que al menos desaparezca uno de los dos, probablemente así. Pero ya eso no sería una fase de la transición, ya eso sería el proceso democrático mismo en su fase inicial. Como transición, yo creo que, coincido con Johanna, ya el proceso comenzó. No es una transición guiada, no es una transición voluntaria, no responde a una agenda política, ya mucho menos, y me gustaría reiterar esto, responde a una agenda de Estado, responde a una reacción frente a una realidad que ellos ya no controlan absolutamente y necesitan entonces montarse sobre esa realidad. Y ahí yo creo que se han ido dando pasos en la dirección de dejar de ser lo que éramos totalmente como país. Hay trabajadores, lo que llaman trabajadores por cuenta propia, que es la pequeña y la mediana empresa en forma embrionaria. Hay algunos cambios en materia de derechos. Los cubanos ya no tenemos que pedir permiso para entrar y salir del país. Uno sale y entra. Yo creo que eso es un elemento importante en la transición. Se pueden vender y comprar casas y automóviles. Eso es un proceso importante de una transición, porque tiene que ver incluso con bienes muebles y con propiedad inmobiliaria, que es fundamental. Y por otro lado, el gobierno viene experimentando con otras formas de gestión económica, otras formas de propiedad, aunque no se ha abierto al mercado interno y a la propiedad privada. Todo esto va camino de un proceso de transición. Y bueno, yo estoy pensando en el 2018. En el 2018 son las elecciones del Poder Popular. Podemos ver el 2018 como un parteaguas, digamos, un crecimiento, un avance, digamos, más notable en el proceso de apertura, con estos movimientos que hay de postulación de opositores para delegados. ¿Qué pasaría a ustedes desde su punto de vista? Un poco especulativo realmente, pero me gustaría conocer su opinión. ¿Piensan que el 2018 sería interesante desde ese punto de vista, mirándolo desde el punto de vista opositor? Sí, creo que sí. Creo que el 2018 va a ser un momento interesante. Ya tuvimos la experiencia previa en las elecciones anteriores donde de manera espontánea, independiente, sin preparación, se presentan dos opositores en sus respectivas zonas. Y aunque ellos no ganan, 1% de la población los apoya. Y esto es llamativo. Cuando sin una campaña política, sin una preparación, con todo el andamiaje político estatal en contra, ellos logran presentarse y tener un grupo de personas que les apoye. En este sentido, el proyecto, la plataforma Otro 18, creo que va a ser, y está siendo ya, una vía efectiva para la preparación de candidatos. No solo de manera integrada, sino de lo que cada propia organización está haciendo para preparar a sus candidatos. Son dos cosas que tenemos que tener muy presentes. Lo que cada uno individualmente esté haciendo y lo que juntos concertemos y logremos preparar. Pienso, y como pedagoga y como representante del movimiento Somos Más, creo que la preparación es fundamental. Una preparación donde estos candidatos logren decirle al pueblo, mira, esta es mi propuesta, una propuesta diferente a lo que tú has visto hasta ahora, pero una propuesta seria. Pienso que lo que estamos haciendo como oposición para el 2018 puede traer buenos resultados, si lo sabemos aprovechar, y si lo sabemos aprovechar desde la unidad y desde la individualidad de cada uno, es decir, respetando nuestras individualidades, pero pensando en algo superior a nuestras individualidades, que es la unidad del pueblo cubano, que es la unidad de la oposición. Esa es nuestra visión. Integrarnos a todo proyecto que quiera lograr la unidad para un cambio político en Cuba. 2018 creo que va a ser un momento importante.
Manuel, hay muchas personas que antagonizan con esta perspectiva, o sea, la presentación de candidatos opositores a las elecciones. Lo ven como una manera de legitimar las estructuras gubernamentales. Pero yo quiero pensar un poco más allá. El gobierno cubano se realizan las elecciones, el gobierno cubano gana abrumadoramente. ¿Cuál es la ganancia desde el punto de vista político si ocurriese esto que he planteado? Mira, yo creo que la idea de participar en las elecciones es legitimar al régimen, no es totalmente justa, no es totalmente exacta. Lo que sucede es que tradicionalmente la oposición ha pensado más en la lógica de derribo de un régimen, caída de todo su andamiaje, que en la lógica de utilizar las herramientas institucionales que realmente existen para tratar de buscar un cambio desde dentro y un cambio de la ley, a través de la ley, hacia un Estado de Derecho. Como esa ha sido nuestra mentalidad, derribar el régimen, asaltar el Palacio de Invierno, llegar al poder, establecer la democracia, aquí estamos, compitan partidos, ya los Castro no están, bueno, esa lógica durante 50 años es la misma lógica del régimen durante 50 años, pero al revés. Yo creo que ensayar la participación de candidatos independientes en el proceso político legitima a la oposición, porque lo que estamos obteniendo es el voto del pueblo, pero es el voto del ciudadano, no estamos obteniendo el voto del régimen para esto. Justo en el único nivel donde se puede decir que existe más o menos la opción de participación democrática. Técnicamente, teóricamente, Joana y cualquier otro ciudadano puede llegar a su circunscripción y decir: yo mañana me voy a postular. Técnicamente lo dice la ley, no se lo prohíbe. Lo que tiene que lograr Joana es saltar sobre los obstáculos que pone el régimen, que son muchísimos, y lograr que los votantes y los electores voten por ella. Si Joana no lo logra, el régimen tiene que hacer maniobra para tratar de sacar a Joana del juego, y el régimen lo ha hecho, porque sabe que en ese nivel hay una legitimidad de la oposición, y yo creo que nosotros como oposición debemos utilizar estos mecanismos de legitimar nuestra acción frente al votante, frente al elector, frente al ciudadano, que es el legítimo, es el que debe determinar cuáles son los asuntos. Es decir, ¿me quiere decir que con una derrota se estaría ganando? Claro, porque lo que tenemos que buscar es la legitimación frente a la ciudadanía de las opciones plurales y alternativas de la sociedad civil. Eso es legitimidad para nosotros, no es legitimidad para el régimen. Por el contrario, la pregunta es: ¿por qué el régimen lo combate? ¿Por qué el régimen chaviano, y del Brando Chaviano, que fue uno que se postuló en el Vedado, y Junier, no recuerdo su apellido, me ayudarán después, uno que se presentó en Arroyo de Naranjo, los combatió? Joana decía: no se permiten campañas políticas. Sí, el régimen no permite campañas políticas, pero hizo campaña política contra Hildebrando y contra Junier, porque en la hoja de ruta de ellos puso que eran contrarrevolucionarios, lumpen, mantenidos por el imperialismo, apatria, al servicio de no sé cuántas potencias extranjeras. Existen muy pocas, y dice que varias potencias extranjeras, y así todo obtuvieron una votación interesante. Yo les dije a ambos en su momento, los felicité, y les dije a ambos en su momento: ustedes son los dos únicos actores independientes en Cuba que tienen legitimidad. La oposición, el resto de la oposición no la tenemos, ustedes sí. ¿Y por qué el régimen los combatió? Justamente porque quiere evitar la legitimidad que otorgan los ciudadanos, que a su vez son los legítimos para determinar el destino de un país, hacia la oposición y hacia los actores independientes. Y si el régimen está preocupado, entonces por ahí nosotros queremos entrar. Bueno, antes de terminar, Joana, un poco, digamos, especulativo, pero me gustaría un poco soñar, ver en perspectiva, pensar en el futuro, en esa nebulosa que es el futuro. ¿Cómo ves a Cuba en el 2020? ¿Habrá una democracia en Cuba? Bueno, yo soy bastante soñadora. Pienso que los sueños son los que hacen realidades.
Si no soñamos, nunca pensamos en ese futuro. Si nos quedamos solamente en lo que estamos viviendo, nos convertimos en personas negativas, en personas que solamente piensan en no podemos hacer más nada. Yo veo una Cuba en el 2020 diferente, una Cuba donde la democracia ya pueda ser una realidad, donde podamos tener un pluripartidismo, una participación ciudadana consciente, libre, un 2020 diferente. Es la realidad que... ¿Mejor o peor? Mejor, siempre mejor. Pienso que los cambios que nosotros estemos promoviendo siempre son para una Cuba mejor, nunca para una Cuba peor. Pueden venir momentos de crisis, momentos de dificultad, eso tendremos que saberlo enfrentar y tendremos que saber buscar las mejores alternativas para que haya la menor afectación para el pueblo y para la sociedad de manera general, pero pienso en una Cuba mejor, una Cuba donde sobre todo la juventud no tenga necesidad de emigrar para haber realizado sus sueños, para sentirse realizada, una Cuba donde sus profesionales no estén fuera de su país, sino estén sirviendo a su país, una Cuba donde como políticos podamos también tener una incidencia y cambiar realmente esta realidad. Esa es la Cuba que yo veo para el 2020. Manuel, ahora escuchando a Ivana, yo quiero, sería un poco en el plano, respetándole todas sus ideas y su proyección, pero en el estado actual que está Cuba, desde el punto de vista social, el daño antropológico que existe, la descapitalización que hay en la economía, los graves problemas de todo tipo estructurales que hay, ¿es posible en 5 años que Cuba podría constituirse en un país mejor? Desde todo punto de vista, no solo me quiero centrarme en lo económico, sino en lo social y en lo político. ¿Es posible? No, mira, yo creo que la arena de los valores es complicada, porque ahí depende mucho de la educación y la educación es acumulativa. Tendríamos que empezar desde ahora mismo un trabajo educativo general, amplio, casi invasivo, para obtener en el 2020 una sociedad con otros valores, ¿no? Pero yo creo que puede haber en el 2020 ciertas mejoras en ciertos ámbitos de la sociedad cubana, que ya se están viendo ahora, que asoman la cabeza. No solo en el ámbito económico. De hecho, con una apertura económica, en 3 años, Cuba comienza a hacer otra cosa distinta. Porque somos vírgenes, sobre todo en un ámbito como el del conocimiento. La economía del servicio y del conocimiento para nosotros es casi connatural. Demostrado por la historia. No es una cuestión ni siquiera de la Revolución Cubana. Ahora, hay ámbitos que son más difíciles, como el ámbito de los valores y lo que tú te refieres como el daño antropológico. Y en ese sentido es muy importante, a mí no me gusta mucho el tema de las élites, en realidad, lo confieso, pero admito que son importantes y admito que existen. Y yo creo que es muy importante lo que las élites puedan hacer en la dirección de acelerar una reforma en los valores y en la cultura cívica y política de este país. Y yo le doy un peso específico a la política. La política es el eje, aunque mucha gente la detesta, la política es el eje para la reconstrucción de una sociedad, incluso en el ámbito de los valores. Por eso es que estamos apostando, yo personalmente he apostado muchísimo a este tema de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, porque puede constituirse en ese espacio de concertación diversa, plural, donde trabajemos varios ejes clave. Uno de los valores de cultura política, la tolerancia, el respeto, el sentido de lo político, el sentido de respeto al otro. Mandar ese mensaje a la sociedad puede ser imitador, puede llevar a la gente a decir, bueno, por aquí hay un camino de esperanza. Pero también le doy importancia al tema específico de la educación y de la cultura. El trabajo que hace Ivana es clave. El trabajo que por años ha hecho, por ejemplo, a Roberto Valdés con su espacio en Pinar del Río también es fundamental, solo requiere pues expandirlo y llevarlo a toda la sociedad. Pero en el 2020 yo tengo esperanza de que Cuba sea un país normal, y ya eso es fundamental, que dejemos la excepcionalidad de los cubanos y nos convirtamos en un país normal. Y un país normal tiene crisis, como dice Ivana, pero también tiene muchas esperanzas. Y aquella cosa que para mí es clave, que un país se abra a la sorpresa, hasta ahora no hemos estado abiertos a la sorpresa. Todo nuestro destino estaba marcado. La revolución es eterna, el socialismo es eterno, yo soy eterno y todos ustedes son eternos conmigo. Ese ha sido nuestro si no.
como país. Ya estamos abiertos a la sorpresa. Y abrirse a la sorpresa genera expectativas de cambio. Y eso se ve en la gente, en la juventud. Lo malo es que mucha gente lo está buscando fuera del país. Pero por lo tanto, en el 2020 yo acompaño a Ivana en la felicidad y en la esperanza. Y sé que hay un montón de escépticos en este mundo, pero la voluntad tiene un mérito y yo soy optimista de la voluntad. Bueno, solo me resta darle las gracias y sobre todo por su presencia y por sus argumentos tan atinados, tan equilibrados. Verdaderamente gracias. Nos despedimos hasta la próxima edición de estos videos debates. Gracias a Joana Columbier del Movimiento Somos Más y a Manuel Cuesta Morúa de la Mesa de Unidad y Acción Democrática. Gracias.